Hola, hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en su estación Radio Jaí. Muchas gracias, gracias por acompañarnos un miércoles más a nuestro discípulo de niños. Vamos a orar para dar inicio en esta tarde. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Muchas gracias te damos, Padre, por otro día más, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu bendito cuidado, Señor, por tu provisión, Padre. Gracias, Padre. Gracias por la vida, por la salud, Padre. Gracias, muchas gracias, Señor, por todo, Padre Santo, por todo lo que tenemos, Padre, porque lo tenemos, Señor, por tu gracia, por tu amor, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Te amamos, Padre. Señor, en esta tarde, Padre mío, me dispongo, Padre, a iniciar el discipulado de niños, Padre. Te pido, Padre, que tú me bendigas, Padre, que limpies mi boca, Señor, mi corazón, mi mente, para poder, mi Dios Todopoderoso, dar tu bendita palabra, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo me dé la gracia y la sabiduría, mi Dios, para exponer el tema, Señor, que tengo preparado, Padre Santo. Te pido, maravilloso Dios, que bendigas a cada niño, Padre, a cada radio escucha, mi Dios, que escuchará este programa, Padre, que sea tu misericordia, Señor, en ellos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya, Señor, el corazón de cada persona, Padre, para que la luz del Evangelio, Señor, alumbre, Señor, sus ojos, Señor, y puedan conocerte, Padre Santo, puedan adorarte, puedan saber, Padre, que tú eres el único Dios verdadero, Padre, el único Dios, Padre Santo, que puede amarnos, Padre, que puede salvarnos, que puede perdonarnos, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Señor, te pido, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, en esta tarde, Señor, delante, Señor, bendiciendo, Señor, el tema del día de hoy, Padre, que sea de bendición y de enseñanza, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos en nuestro corazón, Padre. Habla nuestra vida, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, sea, Señor, la que toque los corazones, Padre. Que sea tu palabra, Padre Santo, enseñando, Padre Santo. Dejo en tus manos, mi Dios, el estudio del día de hoy, Señor, el tema del día de hoy. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, conmigo, Padre, y en la casa de cada una de las personas, Señor, que nos escuchan, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Recuerden que estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. Eh, Vamos por el séptima característica del fruto del Espíritu Santo. Ya vimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y hoy vamos a ver la característica de la fe. Nuestra referencia bíblica para el día de hoy, estamos en Gálatas 5:22, Hebreos 11:1 y nuestro versículo para memorizar se encuentra en Hebreos 11:1. Escucha. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y pues vamos a iniciar, queridos niños, queridos radio escucha. Esa es nuestra tarea. Espero que lean sus versículos, que se aprendan su versículo. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Pues como les decía, nuestro título de nuestra lección se llama Fe, fruto del Espíritu. Y se encuentra en Gálatas 5:22. El objetivo de nuestra lección del día de hoy es que el niño aprenda o que aprendamos que la fe como fruto del Espíritu Santo puede crecer en nosotros, ser fortalecida y sometida a prueba para fortalecerla, pero también trae recompensa. Trae recompensa también el tener fe, el estar firmes
el tener fidelidad a nuestro Dios, ¿vale? Eso es lo que vamos a aprender hoy en nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Y hoy veremos otra característica, que es la fe. Y para representarla utilizaré una hermosa y deliciosa y suculenta fruta, la piña. ¿Quién no ha probado la piña? Es rica, ¿verdad? Es jugosa, ¿verdad? Es sabrosa. Y saben, el cultivo de la piña es muy fácil para su cosecha. Hay que esperar 2 años y tiene un proceso desde su siembra. Se toma la corona y se le quitan las hojas pequeñas de abajo para que quede expuesta solamente un poco. Y hay que dejarla en un lugar ventilado por 2 días para que se seque. Y luego la podemos sembrar en tierra fértil y abonada para que entonces eche sus raíces. Y después la vamos abonando, cuidándola, regándola, hasta que florece y nos dé nuestro fruto. Ese es el desarrollo, esa es la manera en que se cultiva la piña, queridos niños, en casa, ¿verdad? Pues hoy veremos este suculento fruto. Acuérdense que estamos viendo fruto del espíritu, ¿verdad? Y estamos viendo y conociendo frutas deliciosas, ¿verdad? Que Dios nos ha regalado para nuestro disfrute, ¿verdad? Hemos visto mucha fruta, la fresa, el durazno, la naranja, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la piña, estamos diciendo cómo se cultiva, es un fruto delicioso, es jugoso, ¿verdad? Yo creo que todos hemos probado la piña. Además, su apariencia no es muy apetitosa, ¿verdad? En el momento de comprarla. Tiene piel muy gruesa, su piel es gruesa, queridos niños, y además tiene unos picos que son un poco espinosos. Nosotros como mamás que luego eh, limpiamos, a veces nos picamos. Por eso hay veces que cuando la vamos a comprar le decimos, ¿verdad? Al que las vende, que sí me la puede pelar, porque pican, ¿verdad? Pican sus pequeños, piquitos espinosos. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal al momento de quitar su cáscara y comerla? Es deliciosa, jugosa y muy dulce, queridos niños, ¿verdad? Bueno, pues si tú tienes fe y siembras un tallito de piña, una coronita de piña en la tierra con amor y cuidado, esa pequeña coronita o tallito de la piña puede entonces convertirse en un rico y delicioso fruto, queridos niños, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de nuestro tema del día de hoy, que es la fe, queridos niños. ¿Saben? Nosotros, aunque no vemos a Dios con nuestros ojos físicos, tenemos la convicción y la certeza de que Dios está con nosotros. Y la fe es así, queridos niños. Y también la fe necesitamos cultivarla. Hay que regarla, abonarla. ¿Y cómo la vamos a cultivar y cómo la vamos a abonar? Bueno, la fe se abona, se riega, se cuida con la oración, queridos niños. Tenemos que orar. Recuerden que la oración es hablar con Dios, ¿vale? Recuerden que en la oración podemos hablar con Dios. Y hay muchas cosas por las que podemos hablar con Dios, podemos hablar de la enfermedad de mamita o de papá o de algún ser, de algún ser querido para que el Señor, ¿verdad? Alivie a nuestro familiar. Podemos hablar de nuestros problemas, podemos hablarle a Dios de nuestros logros, ¿verdad? Podemos hablarle a Dios de nuestros proyectos. Hay muchas cosas. Y a veces, ¿verdad? Queremos también adorarlo, darle las gracias por lo bueno, por lo, por lo maravilloso y misericordioso que es para con nosotros, ¿verdad? Lo que es también es paciente, amoroso con nosotros. Y es importante, ¿verdad? Orar continuamente, tener, ¿verdad? Un momento diario en la oración con nuestro Dios. ¿Se acuerdan quién oraba 3 veces al día? Daniel, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos que orar
por todo, dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Podemos orar cuando nos levantamos, darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por un día más que nos permite vivir. Podemos orar por los alimentos, por la casa que estamos, el techo ahorita con estos fríos, queridos niños. Y nosotros tenemos un techo donde refugiarnos, pero hay personas que no lo tienen, queridos niños. Y nosotros que sí lo tenemos, debemos de darle gracias a Dios, estar agradecidos, porque Dios nos dio la posibilidad, o le dio la posibilidad a papito, a mamá, de que poder comprar una casita y estar en una casita calientito con su camita, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios también por nuestra salud. Darle gracias a Dios porque terminamos un día, ¿vale? Tenemos tantas cosas que hablar con Dios, queridos niños. También podemos abonar y regar nuestra fe con la lectura y el estudio de la palabra de Dios, ¿vale? Si no sabemos leer o nos cuesta todavía trabajo leer, podemos decirle a mamita que antes de acostarnos, ¿verdad? Nos lea un capítulo o unos 10 versículos de la palabra de Dios y que ore con nosotros. Y el estudio de la palabra de Dios, queridos niños, ¿qué es esto lo que estamos haciendo? Aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo a conocer a nuestro Dios, aprendiendo a ver lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, queridos niños. También es importante el estudio de la palabra de Dios, saber qué es lo que nos dice Dios en su palabra, la Biblia, porque Él nos dejó ese libro maravilloso para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, ¿vale? Para que seamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra, queridos niños. Y también siendo una nueva criatura en Cristo. ¿Vale? Y bueno, ¿y qué es una nueva criatura en Cristo? Escucha, una nueva criatura se refiere a la transformación de una persona para volverse más parecida a Cristo y poder gozar de la nueva vida, una vida de justicia y santidad, una nueva naturaleza en Cristo, ya que la persona se convierte en hijo de Dios. ¿Vale? Eso es ser una nueva criatura. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando dejamos que Dios limpie nuestra vida, cuando nosotros hablamos con Dios y le pedimos perdón por todas las veces que lo hemos ofendido, por todas las veces, ¿verdad?, que hemos hecho cosas malas. Y cuando nosotros le pedimos a Dios perdón, le pedimos a Dios que limpie nuestra vida, y que venga a morar en nuestra vida y que le agradecemos el sacrificio que vino a hacer en la cruz por cada uno de nosotros, queridos niños, porque Dios lo hizo por amor, porque nos amaba, queridos niños, y nosotros debemos de aceptar ese sacrificio, porque déjame decirte que hay mucha gente que no les importa el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz. No les importa y a veces dicen que Jesús solamente es como cualquier hombre, un maestro que pasó de moda o nada más alguien como cualquier persona que pasó era como un historiador, un poético, de los que conocemos. Pero déjame decirte, querido niño, querido radio escucha, Jesús es mucho más, Jesús está vivo. Es la única tumba que está vacía, queridos niños, porque Jesús está vivo, ¿vale? Y fue tanto su amor de Dios que bajó a hacerse hombre para dar su vida, porque el hombre estaba perdido, el hombre había perdido comunicación con Dios, el hombre había perdido su relación con Dios y esa relación estaba rota y nadie podía hacer lo que Jesús hizo. Él tuvo que bajar del cielo, hacerse hombre y morir por ti y por mí para poder cerrar nuevamente esa brecha que se había abierto, queridos niños, y poder cada uno de nosotros tener nuevamente la posibilidad de hablar directamente con Dios.
porque recuerden que nuestro Dios es santo y que nada sucio, nada contaminado podía estar delante de nuestro Dios, ¿vale? Pero al dar su vida a Jesús por cada uno de nosotros y derramar su sangre preciosa por cada uno de nosotros, y cuando nosotros venimos a sus pies, reconocemos su sacrificio y lo aceptamos como nuestro Salvador. ¿Qué es lo que hace un salvador, queridos niños? Esos héroes que ustedes ven en la tele, Superman, Batman, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a la humanidad, ¿verdad? Y a veces según, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que todo eso es ficticio, pero es una caricatura, algo ficticia, pero vemos que según ellos salvan a la humanidad de cosas atroces, ¿verdad? Pues ese es un salvador, pero nuestro salvador sí es real. Nuestro Salvador sí vino a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Vino a salvarnos de una muerte segura, de una muerte eterna. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como como nuestro Salvador, nuestra vida, ¿verdad? Es transformada. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, Jesús hace cambios en nuestra vida, queridos niños. Y aparte, venimos a formar parte de la familia de Dios, ¿vale? Pasamos a ser hijos de Dios. Recuerden, ¿verdad? Que no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque fuimos creados a la imagen de Dios. Dios nos dio vida. Pero para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, dejarlo entrar, decirle, Señor, aquí está mi corazón, te acepto como mi Salvador, limpia mis pecados, perdóname por lo que he sido desobediente, he hecho cosas malas, he robado, he hecho tantas cosas, Padre, que te han ofendido, pero aquí estoy, Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón y ocupa el trono de mi corazón. Sé tú y entrónate ahí, Señor, para que seas el Salvador de mi vida, para que seas el Dios de mi vida. Y el Señor llega, queridos niños, toma ese lugar, limpia tu vida, su sangre nos limpia del pecado y entonces ahora pasamos a ser hijos de Dios. Somos nuevas criaturas. Estamos en un nuevo nacimiento, ¿vale? Dice segunda de Corintios 5:17. Escucha. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, porque cuando nosotros venimos y nos arrepentimos delante de Dios y dejamos que Él entre a nuestro corazón, venimos a ser nuevas criaturas. Y el viejo hombre desobediente, eh, el viejo hombre grosero, el viejo hombre que hacía cosas tan feas, tan atroces, hoy viene a ser una nueva criatura limpia de pecado, porque Dios nos limpia, su sangre tiene poder para limpiar el pecado más horrendo que puedan ustedes conocer. La sangre de Cristo lo puede limpiar y transformar esa vida, queridos niños, ¿vale? Y saben, generalmente muchas personas no saben qué es un cristiano, ni cómo pueden convertirse en un cristiano. Algunos piensan que ser cristiano es nada más confiar en las obras religiosas o en las buenas intenciones, como por ejemplo, que van a la iglesia porque les gustan las alabanzas o porque les gusta la prédica o cómo predica el pastor o cómo oran, o porque a veces, ¿verdad? Hacen algunas, hay iglesias que continuamente, en otras iglesias, ¿verdad? Hacen comunidades que hacen cosas para divertirse, para reunirse, y a veces nada más van a eso, ¿verdad? A convivir, pero realmente hay una transformación en ellos, realmente han aceptado a Jesús en su corazón, porque hay veces que todos dicen que somos cristianos, pero no. Aquí la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Entonces es necesario,
que haya una transformación, y cuando hay esa transformación en nuestras vidas es porque le dejamos a Dios que haga esa parte importante en nuestra vida, que Él sea cambiando nuestros hábitos, cambiando nuestra manera de hablar, cambiando nuestra manera de actuar, ¿vale? Esa es una transformación que Dios hace, queridos niños, en nuestra vida, querido Radio Escucha, ¿vale? Además, Dios dice que un cristiano que ha nacido de nuevo es el que cree en la obra redentora de Jesús en la cruz, que reconoce su condición de pecador y que pide perdón y que lo recibe en su corazón como su Salvador y que renuncia al viejo hombre. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y nos rendimos a Él y le entregamos nuestro corazón a Él y Él nos limpia de pecado y Él perdona todo lo que hemos hecho, nosotros tenemos que dejar al viejo hombre. Todo lo que antes hacíamos o lo que éramos antes, debemos de renunciar a ello y ahora empezar a vivir la nueva vida que Dios nos da. Una vida, ¿verdad? De perdón, una vida de gozo, una vida de paz, porque eso es lo que produce Dios en nuestra vida, ¿vale? Es una nueva naturaleza en Cristo. Ahí, ahí donde habita el Espíritu Santo, porque una vez que nosotros le damos cabida a nuestro Dios Todopoderoso, para que Él entre en nuestro corazón, porque recuerden que Jesús es un caballero y Él no va a entrar en un corazón donde no lo quieran, ¿vale? Él no va a entrar si tú no le dices, Señor, te necesito. Entra en mi vida. Señor, perdóname. He sido pecadora por mucho tiempo. Te he ofendido con mis hechos. Te he ofendido con mi boca. Te he ofendido con mis ojos porque he visto cosas que no debo de ver, ¿verdad? Y cuando Jesús toma nuestra vida, queridos niños, Él empieza a trabajar en nuestra vida. Él empieza a sacar todas aquellas cosas, ¿verdad? Así como cuando mamá empieza a hacer limpieza de casa, ¿verdad? Empieza a sacar todo lo que no sirve de la casa, ¿verdad? Esto ya no sirve, esto tampoco, para dejar nuevamente su casita limpia, ¿verdad? Así también cuando Jesús empieza a habitar en nuestro corazón, entonces Jesús viene a hacer una limpieza exhausta dentro de nuestra vida, queridos niños, y empieza a limpiarla de todas esas conductas malas que teníamos, empieza a retirar muchas cosas de nuestra vida que ya no pertenecen a la nueva criatura en Cristo, ¿vale? Y que nosotros ya no debemos de volver a estar haciendo lo que antes éramos nosotros. Dejar ese viejo hombre porque ahora somos unas nuevas criaturas, porque Jesús nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo, una nueva naturaleza donde habita el Espíritu Santo, donde Él está, porque Jesús dijo que nos dejó el Espíritu Santo para que sea Él el que nos enseñe, para que sea Él el que nos capacite, para que sea Él nuestro amigo, nuestro ayudador, ¿vale? ¿Y saben algo también, queridos niños? ¿Saben lo que convierte a un hijo de desobediencia a un hijo de Dios? Es la fe en la obra redentora de Cristo Jesús que consumó en la cruz. Eso es lo que hace la fe, queridos niños. Dios pone esa fe en nuestros corazones para que nosotros aceptemos, ¿verdad? Ese sacrificio hermoso que Jesús hizo en la cruz, queridos niños. Debemos amar ese sacrificio que Jesús hizo, porque fue su amor tan inmenso por nosotros que no le importó morir en esa cruz, queridos niños, por amor a ti, por amor a mí, ¿vale? Y lo que nos convierte hijos de Dios es eso, queridos niños, la fe en creer en esa obra redentora que nuestro Jesús hizo en la cruz, queridos niños. Dice Juan 1:12 al 13, escucha. Por eso yo les digo a ustedes que no todos somos hijos de Dios y hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios, pero no. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:12 al 13. Escucha, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 al 13, que quede claro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, hijos, hijos, pasamos a ser hijos de Dios cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestros corazones, cuando creemos en el nombre de Jesús, cuando creemos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, cuando Jesús es el Rey de nuestra vida, cuando Jesús es el único Señor de nuestra vida, cuando nosotros creemos que el único intercesor es Jesús, el que intercede por nosotros, porque hay gente que dice que hay otros intercesores y no, queridos niños. Dice la palabra de Dios que solamente hay un hombre dado a los hombres por el cual el hombre puede ser salvo. Y ese nombre es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús. A él se le dio la facultad de perdonar pecados, a él se le dio la facultad de salvarnos, de darnos vida, de perdonarnos. Él es el único que tiene esa facultad, ¿vale? No hay otro Señor, no hay otro Dios. Él es el único Dios, Él es el único Rey. Y eso es lo que debe ser en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que Él es celoso. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él viene a ser nuestro Señor, viene a ser nuestro Salvador, viene a ser nuestro Rey. Y a Él le gusta que le honremos. A Él le gusta que sea solamente Él nuestro Señor, nuestro Dios, ¿vale? No vamos a estar, una vez que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya no debe de haber otro Dios más que Él, ¿vale? Porque Él es el único que dio su vida por ti. Él es el único que murió en esa cruz por ti, por mí. A Él le debemos la honra, la gloria, la alabanza. Le debemos las gracias. Solamente Él, queridos niños. Y nuestra vida rendida a sus pies, queridos niños. ¿Vale? Entonces estamos viendo que hijos solamente son aquellos que creen en el nombre de Jesús y los que reciben en su corazón a aquel que murió en esa cruz, a Jesús. ¿Vale? Todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, renacemos espiritualmente y recibimos una nueva vida de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso es muy importante nuestra fe, queridos niños, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que te da esa fe para poder creer en el sacrificio que Jesús hizo, para creer que Jesús puede limpiarnos de todo pecado, para creer que Jesús está vivo. Esa es la fe, queridos niños, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ¿vale? Y renacemos espiritualmente, ¿vale? Tenemos un nacimiento nuevo, ¿verdad? Así como cuando nacemos por primera vez en la pancita de mamá, ¿verdad? Ese es el primer nacimiento de carne de mujer y varón, ¿vale? Esa fue ese nacimiento fue por voluntad de varón y mujer, porque mamá y papá quisieron tener un bebé, ¿verdad? Y ese es nuestro primer nacimiento. Nacemos de papá y mamá, ¿verdad? Para poder nacer nosotros, se tuvieron que casar papá y mamá para poder concebir un bebé, ¿ah? Pero espiritualmente, espiritualmente nacemos cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida. Nacemos espiritualmente. Es un nuevo nacimiento porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, queridos niños. Dios nos da una nueva naturaleza. Pasamos, ¿verdad?, a formar parte de la familia de Dios.
Y entonces tenemos beneficios, así como tienes beneficios, ¿verdad? Y responsabilidades en casa con mamá y papá, también dentro de la familia de Dios hay responsabilidades y hay obligaciones que nosotros como hijos debemos tener, queridos niños, porque ahora espiritualmente, ahora pertenecemos a una familia espiritual. Y dentro de esa familia espiritual también, ¿verdad? Hay, hay cosas que tenemos que hacer, queridos niños, ¿vale? Hay obligaciones y hay beneficios como hijos de Dios, ¿vale? Ese es el nuevo nacimiento, queridos niños. Y entonces, una vez que nosotros, ¿verdad? Aceptamos a Jesús, Jesús nos acepta en su familia y entonces Jesús, ¿verdad? En este nuevo nacimiento, Él empieza a cambiarnos desde adentro hacia afuera, cambiando nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros motivos, ¿vale? Cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no sabemos, hay mucha gente que no ha aceptado a Jesús en su corazón y no sabe que Jesús tiene propósitos hermosos para su vida. No sabe que Jesús puede llenar su vida de paz y de alegría, ¿verdad? Pero nosotros que hemos recibido a Jesús y que ya pertenecemos a la familia de Dios, nosotros sabemos, ¿verdad? Que esas actitudes que antes teníamos ya no las tenemos que hacer porque ahora pertenecemos a una familia espiritual en donde ya no se dicen groserías, en donde ya debe de haber respeto entre nosotros. Nuestros deseos cambian, ¿vale? A veces los deseos sin Cristo, nuestros deseos a veces son malos, egoístas, pero cuando pertenecemos a la familia de Dios, nuestros deseos son buenos. Deseamos ayudar al prójimo. Deseamos que otro conozca a Jesús para que pueda gozar de paz, de felicidad, de gozo, para que pueda tener vida eterna, ¿verdad? Y nuestros motivos de vida también cambian, porque sabemos que Dios nos hizo con propósitos, que nos dio dones, nos dio talentos para poder trabajar y ser útiles en el cuerpo de Cristo, en la familia de Cristo, en la iglesia, queridos niños, ¿vale? Entonces, nosotros pertenecemos entonces a una familia espiritual, queridos niños, ¿vale? Y todo nacido de nuevo no practica, ¿verdad? Practica la justicia. Dice Primera de Juan 2:29. Si saben que Jesús es justo, entonces también deben de saber que todo el que practica la justicia es hijo de Dios. Cuando nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios y somos hijos de Dios, entonces como hijos de Dios debemos de practicar la justicia, no ser injustos, ¿vale? Sino ser justos en lo que tenemos que ser justos, ¿vale? En una clase les comentaba, ¿verdad? Que hay veces, ¿verdad? En una familia decimos, quiero parecerme a mi papá. Cuando yo sea grande, quiero parecerme a mi papá. Quiero ser abogado, o quiero ser arquitecto como mi papá, o quiero ser como mi mamá, decíamos, ¿verdad? Una gran secretaria, una gran arquitecta, ¿verdad? A veces nosotros cuando estamos en un núcleo y somos pequeños o adolescentes, queremos seguir los pasos de mamá y papá, queremos ser como ellos y estudiamos y le echamos ganas a la vida para poder lograr y ser como papá y mamá. Pero también aquí en la familia de Dios, ¿verdad? También nosotros, nuestro Padre es Dios y nosotros somos sus hijos. Y como hijos también deseamos ser como nuestro Padre, ¿vale? Deseamos ser buenos, deseamos ser justos, ¿verdad? Deseamos ser amorosos como fue Jesús, ¿verdad? Y parecernos y desear también ser como nuestro Padre Celestial, ¿vale? Y si nuestro Padre practica la justicia, ¿verdad? Y es justo, entonces también sus hijos deben de ser justos, ¿vale? También un nacido de nuevo no practica más el pecado, ¿vale?
Dice Primera de Juan 3:9, ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. Entonces, un nacido de nuevo, un hijo de Dios, ya no practica más el pecado, porque al venir, ¿verdad?, delante de Dios y reconocer nuestra condición de pecador delante de Él, y Él nos limpia, dice que Él es justo y nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Limpia nuestra vida, nos perdona y nos recibe en su familia. Entonces, ese hijo ya no debe de practicar las cosas que antes hacía, porque un hijo de Dios ya no debe de practicar eso, ¿vale? También un nacido de nuevo ama al prójimo. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si hemos pasado a ser hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios, entonces un hijo de Dios ama al prójimo como Dios nos ama a nosotros. Jesús cuando murió, no nada más murió por las personas buenas. Jesús murió también por todas las personas malas, ¿vale? Por todos los que eran, ¿verdad? Eh, asesinos, malos, ¿vale? Él murió por toda la raza humana y Él desea que todos seamos sus hijos, que procedamos al arrepentimiento y reconozcamos su amor inmenso que tuvo por cada uno de nosotros y vengamos a sus pies. Él desea que todos, dice la palabra de Dios, que Él no desea que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, que venga a los pies de Dios y reconozca su pecado y desee que Dios limpie su vida para que Dios pueda transformar esa vida. Pero a veces el hombre no quiere. El hombre le gusta la vida que lleva. Pero recuerden que dice, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ah? Dice que el pecado trae muerte, ¿ah? Pero la vida trae vida eterna, queridos niños, ¿vale? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Y el regalo de Dios fue mandar a su Hijo Jesús a morir por ti, por mí y por toda la humanidad. Y si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, si nosotros venimos a los pies de Jesús y reconocemos nuestra condición de pecadores, Dios nos limpia de todo pecado y pasamos a ser hijos de Dios. Y que probablemente vamos a resbalar, que probablemente se nos saldrá alguna palabra, ¿verdad? O nos portaremos mal. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, no pequéis, pero si pequéis, si pecáis, si se portan mal, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, ¿verdad? Porque no te voy a decir que los que aceptamos a Jesús, los que ya pertenecemos a la familia de Dios, pues no te puedo decir, ¿verdad? Que ya no hacemos nada malo. A veces, ¿verdad? Se nos sale la palabra o nos enojamos o nos airamos, pero dice la palabra de Dios. Pero si te pasa esto, ve inmediatamente a los pies de Jesús y pídele perdón para que nuestro abogado, ¿verdad? Jesús interceda por nosotros, ¿verdad? Y nos perdone Dios por aquel agravio, ¿vale? Otra cosa de un nacido de nuevo, un hijo de Dios, vence al mundo. Dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe puede, ¿verdad? Hacernos vencer lo malo, queridos niños. Teniendo la fidelidad y la confianza en Dios, nosotros podemos vencer al mundo, ¿vale? Dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Que no nos constituyamos amigos del mundo.
porque Dios no tiene nada que ver con el pecado, ¿vale? No podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios, porque Dios no está en las cosas malas, Dios está en las cosas buenas. Y si nosotros estamos en donde está el pecado, acuérdense que Dios no tiene relación con el pecado, ¿vale? Entonces, nosotros, los que ya hemos nacido de Dios, los que hemos ya tenido el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado como nuevas criaturas en Cristo, podemos vencer al mundo y todas las tentaciones que a veces nos trae el mundo. Pero tenemos que tener fe en Dios, tener la confianza en Dios y decirle a Él que nos ayude, ¿verdad? A vencer todo lo malo, queridos niños, ¿vale? También un nacido de nuevo, un hijo de Dios, no es tocado por Satanás, sino guardado por Dios. Dice primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica más el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Satanás no puede tocarnos a nosotros porque nosotros nos guarda Dios y no puede tocarnos el enemigo, ¿vale? Y si llega a tocarnos es porque pidió permiso, así como cuando fue y le pidió permiso para tocar a Job, ¿verdad? Y Dios lo permitió, pero lo permitió porque sabía que Job tenía una fe en Dios, que él confiaba en Dios y sabía que él podía pasar la prueba, queridos niños. Y si nosotros trabajamos nuestra fe, ¿verdad? El enemigo puede ir también delante de Dios y decirle, ay, pues qué chiste, tiene salud, tiene casa, tiene su familia con bien, tiene vida, tiene todo, por eso te alaba. Pero si Dios sabe que tú eres un hijo firme, un hijo que confías en Él, como lo hacía Job, entonces el Señor puede decirle, ándale pues, tócalo, quítale lo que quieras, porque yo sé que mi hijo no va a caer, no va a maldecir. Y como lo hizo Job, ¿verdad? Job que dijo, Dios dio, Dios quitó, ¿verdad? Y que dijo, yo sé que mi redentor vive y aún de este polvo me levantará, ¿verdad? Dios tenía confianza en su siervo Job. Y si nosotros seguimos discipulándonos, trabajando en nuestra vida cristiana, también el Señor puede confiar en nosotros en que aunque estemos en el mundo, no vamos, ¿verdad? A dejar que el enemigo, ¿verdad? Nos toque, ¿verdad? Y podemos pasar las pruebas, ¿verdad? Como nuestro compañero Job, nuestro hermano Job lo hizo, queridos niños, ¿vale? Miren, queridos niños, la fe tiene que ver con las cosas futuras, las que se esperan, dice el texto, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que no se esperan, ¿verdad? Y todas esas cosas son las cosas que nosotros esperamos. Nosotros como hijos de Dios esperamos una promesa que el Señor hizo. Dice la palabra de Dios que Él prometió volver por nosotros. Esa es una promesa, queridos niños. Y todavía no la veo cumplida. También nosotros no vimos a Jesús en la tierra. Hubo mucha gente que sí lo vio, ¿verdad? Era el mismo Dios caminando en la tierra. Y toda esa gente de la antigüedad, en ese tiempo que Jesús vino como hombre en esta tierra, toda esa gente vio a Dios como hombre. Pero nosotros no lo vimos. Y la fe es creer lo que no se ve. Y nosotros sabemos que aunque no lo vimos con nuestros ojos físicos, sabemos que está en los cielos. Sabemos porque la palabra de Dios lo dice y lo constata, que Jesús resucitó y que ahora está a la diestra del Padre. Y yo lo creo, queridos niños. Y Él prometió darnos vida eterna si nosotros, ¿verdad? Lo hacíamos Señor y Rey de nuestra vida, ¿vale? La fe se describe con dos palabras, confianza y certeza, queridos niños, ¿vale? Dice la palabra de Dios. Permítanme, se me armó esto. Dice que la fe se describe
con dos palabras: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y un punto final. El punto inicial es creer en el carácter de Dios, que Él es justo, que es bondadoso, que es santo, que es misericordioso, que es lleno de amor y que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y que nunca cambia, queridos niños. Ese es el punto inicial. Cuando nosotros creemos todo esto de Dios, ¿verdad? Ese es el punto principal. Creer. Creer que Dios existe, creer que Dios es justo, creer que Dios es bondadoso, creer que Dios es todo amor, y creer que Dios es el mismo del tiempo atrás donde estaba Elías, todos ellos, ¿verdad? Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, queridos. Y el punto final es creer en sus promesas, como por ejemplo, de que no estaremos solos cuando pasemos por problemas, por tristezas, por miedo, por enfermedad, etcétera, porque Él nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nos prometió vida eterna. Nos prometió volver por nosotros y llevarnos con Él al cielo para vivir eternamente con Él, querido niño. Nos extiende su perdón, nos limpia de toda maldad. Prometió ser nuestro proveedor y prometió darnos paz y descanso y etcétera y etcétera. Esas son promesas que Jesús hizo para nosotros y debemos de creerlas. Debemos de tener fe en esas promesas y esperar con paciencia esas promesas en nuestra vida, queridos niños. Por eso es importante desarrollar nuestra fe con el estudio de la palabra de Dios, con el estudio de la palabra, con la oración, con la lectura, ¿vale? También, ¿saben? Jesús cumplirá todo lo que dijo. Cuando nosotros tenemos fe y creemos que Dios cumplirá sus promesas, aun a pesar de que todavía algunas no las veamos cumplidas, mientras nosotros tengamos fe y no veamos cumplidas, inclusive cuando nosotros estamos en oración pidiéndole tal vez por algo, ¿verdad? Y no lo vemos cumplido, aún así, nuestra fe no debe de caer, nuestra fe debe de estar firme, debemos de tener nuestra confianza en la certeza, porque recuerden que el tiempo de Dios es perfecto y las cosas llegan a su tiempo, queridos niños. Y cuando nosotros seguimos creyendo, aún sin ver cumplidas algunas promesas, es ahí cuando nosotros mostramos entonces la verdadera fe en Jesús, ¿vale? La fe nos ayuda a creer y ver lo que otros no pueden ver. La fe, como fruto del Espíritu Santo, queridos niños, se traduce en fidelidad y en obediencia a Dios de parte del cristiano. Y además, el ser fiel a Dios implica precisamente eso, confiar y creer plenamente en Jesús y en todo lo que Él promete, queridos niños. Cuando ustedes empiecen a leer la Biblia, ustedes verán cuántas promesas Dios nos ha hecho, cuántas promesas nos hizo Dios en ese libro maravilloso. Por eso es importante leerla, escudriñarla, estudiarla, queridos niños, querido Radio Escucha. Además, nuestra fe se va desarrollando a medida de que comprobamos la fidelidad de nuestro Dios a sus promesas. Simplemente, queridos niños, simplemente, querido Radio Escucha, el despertar y estar vivos, esa es una promesa. Dios nos da la oportunidad de buscarle, de amarle, de ponernos a cuentas con Él, porque va a llegar un momento en que esas oportunidades se acaben, queridos niños, querido Radio Escucha. Y el simplemente despertar y respirar, ese es un regalo de Dios.
Y al ver eso, vemos su fidelidad de Dios de cuidarnos, de guardarnos, de tener siempre un bocado o algo puesto en nuestra mesa para comer. Esa es su fidelidad. Porque Él dice, no hay justo desamparado. Porque Él dice que Él está con sus justos, con los que le buscan, con los que le aman. Él es fiel, queridos niños, y conforme nosotros lo conozcamos en su libro llamado la Biblia y veamos su fidelidad en nuestra vida día a día, nuestra fe, queridos niños, queridos Radio Escucha, se va desarrollando más y más, ¿vale? Además, la fe como fruto del Espíritu Santo es la confianza en la que caminamos todos los días, confiando en Dios, queridos niños. La fe nos ayuda a ser mejores personas, a amar a los demás, a hacer cosas buenas. Así que mis queridos niños, mis queridos radio escuchan, la fe es sentir en nuestro corazón el amor de Dios y querer compartir ese amor con los demás. Así que deben de recordar que tener fe no significa que nunca tengamos dudas o miedos, sino que hemos elegido creer y confiar en algo más grande que nosotros mismos, en algo más grande que nuestros problemas. ¿Vale? Es como caminar en un puente invisible, pero sabiendo que aunque no podemos verlo, nos llevará a un lugar seguro. Y así nosotros, aunque no veamos por el momento a Jesús, sabemos que un día, y que ya no está lejos, queridos niños, queridos Radio Escucha, nos llevará a vivir a un lugar hermoso. Y podemos entonces ver cara a cara a nuestro Dios y poder disfrutar de su presencia, de su compañía. Esa es nuestra mayor esperanza como hijos de Dios, el poder irnos un día a gozarnos delante de nuestro Padre Celestial y tener esa vida eterna que Dios nos ha prometido, queridos niños. ¿Vale? Entonces, hoy vimos otra característica más del fruto del Espíritu Santo, que es la fe y que también es muy importante, ¿verdad? En nuestra nueva vida como hijos de Dios. Desarrollarla, ¿verdad? Confiar y decirle siempre a Dios que fortalezca día a día nuestra fe en Él. ¿Vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que hoy hemos aprendido. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por lo que hoy aprendimos, Padre. Tu palabra, Padre, nos deja tantas cosas, Señor, hermosas, Señor, para aprender, Padre. Hoy hemos aprendido otra característica más del Espíritu Santo, de nuestro amigo y ayudador. Características, Padre, que tu Hijo Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra y que es importante, mi Dios, que las tengamos nosotros, que trabajemos, que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para que esas características, mi Dios, podamos entonces reflejar a Jesús en nuestra vida, porque si somos hijos y Jesús vive en nuestro corazón, entonces debemos reflejar el fruto del Espíritu. Señor, hoy aprendimos sobre la fe. Aprendimos, Señor, que aunque no veamos las cosas, Padre, que aunque no te hemos visto, Padre Santo, sabemos, mi Dios, que tú existes, Señor, que resucitaste, que moriste por mí y por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor.
Y te damos gracias, Padre, que aunque no te vimos, Padre, sabemos que ahora estás sentado a la diestra de Dios, Padre, y que algún día, mi Dios, nuestros ojos te verán, Señor, volver, Señor, desde los cielos, pero ahora como Rey, Señor, como un Rey de reyes y señores, Señor, desde los cielos, Padre Santo, un Rey victorioso, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a fortalecer nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener confianza, fidelidad en ti, Padre. Confiar, Padre Santo, en ti, Padre Santo. Que nuestra confianza y nuestra fe, Señor, en ti sea cada día más grande, Padre. Que nunca dudemos, Padre, que tenemos un Dios grande y poderoso, Padre. Que nuestra fe siempre esté anclada, Señor, en ti, Señor. Que nada nos haga dudar, Señor, de que tú estás vivo, Señor. Que nada nos haga dudar, Señor, de que algún día vas a venir nuevamente, Señor, desde los cielos, Señor, como un Rey victorioso, Padre Santo. Señor, te pedimos, mi Dios, que tú seas, Señor, fortaleciendo nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros día y noche, Señor en nuestra vida, Señor, redarguyéndonos, Señor, enseñándonos, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que tú seas en nuestra vida, Señor, que no nos dejes, Padre Santo, que tú estés, Señor, en cada paso que demos, Señor, de fe, Padre, que en cada paso, Señor, que hagamos, Señor, cualquier problema, cualquier necesidad, Señor, cualquier enfermedad, Padre Santo, confiemos en ti, Padre, porque cualquier enfermedad y cualquier problema, Padre, tú eres más grande, Señor, que eso, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Tenemos un Dios grande y poderoso, Señor. Un Dios que para Él no hay nada imposible, Padre Santo. Y que nosotros, Señor, debemos siempre estar confiando, Señor. Y que solamente, Señor, podemos, Señor, pedirte, Señor, y tener confianza de cualquier situación, Señor, en la que nos encontremos que tú estarás con nosotros, Señor, porque tu palabra, Señor, lo dice, Señor. Tú dices en tu palabra, Padre, cuando dices, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere abrir la puerta, yo entraré y cenaré y estaré todos los días de su vida con cada uno de nosotros, de los que te hemos hecho, Señor y Rey de nuestras vidas, Padre. Señor, te pido por cada niño, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas trabajando, Señor, en el corazón de cada niño, Padre. Que tú sigas, Señor, bendiciendo mi vida, Padre. Que tú me sigas dando palabra, Padre. Que tú sigas, Señor, instruyéndome, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre Santo, esté en mi vida, Padre, para que yo pueda, Señor, influir, Señor, en mis niños, Señor. Que pueda seguir enseñándoles, Señor, de tu palabra, Padre. Que pueda yo seguir guiándolos, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Fortalece mi vida, Padre Santo, y bendice, Señor, a cada niño, Padre Santo que va a Dios es fiel, Padre Santo. Bendice, Señor, a esos niños que son constantes, Señor, día a día, Señor, para aprender de tu palabra, Padre, porque ellos tienen sed, Señor, tienen sed de ti, Padre Santo. Bendícelos, Señor, bendice a su familia, Padre, que sean luz, Señor, en ese hogar, Padre Santo. Y también te pido, Padre, por cada radio escucha, Señor, que nos escucha continuamente, Señor, en esta radio, Jair, Padre Santo, que diario, continuamente, toda la semana, Señor, hay palabras, Señor, tuyas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú abra sus ojos, Señor, a la verdad, Padre. Que toda venda, Señor, de incredulidad, que toda venda, Señor, sea quitada de sus ojos, Padre, y puedan conocerte, Padre, y puedan adorarte y puedan alabarte, Padre Santo, y poner su confianza en ti, Padre Santo, porque nosotros solamente somos instrumentos, Padre, pero tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, son los que hacen la obra, Padre, son los que transforman, Padre, son los que tocan los corazones,
corazones, Señor, y quebrantan, Padre Santo. Gracias, mi Dios, Señor, por la oportunidad que me das, Padre, de dar tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, Señor, por ser instrumento en tus manos, Padre. Usa mi vida, Señor Jesús. Bendice mi vida, Padre Santo. Y gracias, maravilloso Dios, por el tema del día de hoy, Señor. Despídenos en amor, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para quien es dada toda gloria y toda honra, Padre Santo. Amén. Gracias, Padre. Bueno. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los bendiga y que sigan pasando una excelente y hermosa tarde en compañía de sus seres queridos. Bye.